Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Agradecido por estar aquí en una nueva oportunidad compartiendo un poco de la palabra con ustedes. Damos gracias a Dios por otro domingo más en que podemos conectarnos a través de esta plataforma vía online para estar recibiendo de su palabra, para crecer juntos y buscarle juntos. Actualmente estamos en una serie donde queremos aprender más de Jesús, queremos conocer a profundidad quién es Jesús, quién es ese Salvador, que como hablaba el pastor Ender en la primera prédica de esta nueva serie de enseñanzas, ¿verdad? Necesitamos enamorarnos cada día más de Jesús. ¿Y cómo nos enamoramos de una persona? Conociéndole, conociendo sus atributos, conociendo sus habilidades, en el caso humano pues también sus cosas no tan buenas, pero en el caso de Dios y en el caso de Cristo es que todo lo que podamos conocer de Jesús es bueno. Todo lo que podamos conocer de Jesús nos hace enamorarnos más y más y más de Él. Entonces, bueno, mis hermanos, oremos para poner este tiempo de su palabra en sus manos. Padre Santo, te quiero dar gracias por permitirnos estar por esta vía, Señor, una vez más reunidos. Te doy gracias por que hoy has dado el privilegio de que los jóvenes puedan involucrarse en este servicio virtual a través de las notas de voz, de las oraciones, de el video que hemos y compartido con la iglesia, Señor, para llevar ánimo a cada uno de nuestros hermanos. Te pido que seas tú reconfortando, dando aliento, dando esperanza, Señor, a cada corazón que se sienta desanimado, que se sienta triste, que se sienta desesperanzado, Dios, que tú puedas traer de tu poder, de tu amor y de tu paz a ese corazón, a esa vida y a esa familia, Señor. Te agradezco porque a pesar de las circunstancias, Señor, cuando las dificultades crecen, tu bondad, tu misericordia y tu poder se sobrepone a todo eso, Señor, y lo podemos ver en nuestra vida y en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Gracias por cada una de las personas que están conectándose, gracias por los que van a conectarse y por los que van a verlo en otro momento, esta predicación del día de hoy, este servicio, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y que tu palabra sea haciendo mella en nuestros corazones, Señor, y redarguyéndonos de todo mal y dándonos discernimiento de todo lo bueno, lo perfecto y lo agradable, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, amén. Ok, mis hermanos, hoy vamos a seguir esta cronología de la vida de Jesús que estamos viendo. Habíamos hablado un poco de esa preexistencia de Jesús y cómo se encarnó, cómo ese verbo que era con Dios y que era Dios y que es Dios, se encarnó y vino aquí a la tierra. Luego el pastor Roger nos estuvo comentando un poco acerca del origen de Juan el Bautista, un personaje súper importante para nosotros que debemos tener como cristianos y también como referente en el ministerio, en la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Hoy vamos a seguir un poco esta cronología en el libro de Lucas y también en el resto de los evangelios, que hacen una armonía perfecta. Lo que viene hoy a tratar va a ser un poco, yo quise ponerle el título de cómo adorar a Jesús. Estas semanas estuve haciendo unas tareas acerca de la adoración y de verdad que me retó muchísimo el hecho de la adoración. A pesar de que uno puede estar ya por algunos años en el cristianismo, a pesar de que uno pueda llevar tiempo sirviendo en el ministerio musical, la adoración es un tema importante, mis hermanos, porque la adoración va mucho, mucho, mucho más allá que solo música para Dios. Es parte, y de hecho algo que me encanta a mí de la adoración es que ponemos toda nuestra atención, todas nuestras habilidades, todo nuestro ser, todos nuestros sentidos para adorar a Dios. Y viéndolo desde este punto de vista, sí tiene más relación con lo que es la verdadera adoración. Y hoy quiero que veamos cómo adorar a Jesús según 4 escenas o 4 tipos de personajes que se nos presentan en la parte de la cronología que vamos. Vamos a ver un poco de Jesús en su niñez y cosas que suceden en estos tiempos. El primer
personaje que nos va a enseñar un poco de cómo adorar a Jesús va a ser Simeón. Sí, Simeón. Si usted no ha escuchado de Simeón, no sabe quién es Simeón, bueno, ahorita lo vamos a ver. Busquemos primeramente en el libro de Lucas capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 21 al 40. Yo lo tengo por aquí, ustedes pueden buscarlo. Y dice así. Nacimiento y presentación de Jesús en el templo. Dice el versículo 21 hasta el 40. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y aquí encontramos a nuestro personaje. Dice que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Ok, mis hermanos, aquí hay mucho que abarcar, sin embargo quiero ir concreto a los puntos de cómo adorar a Jesús según lo que vemos y lo que nos enseña Simeón. Y este punto que pudiéramos ver en Simeón, yo lo ponía como la necesidad de adorar. Vemos en Simeón una necesidad de adorar al ir al templo. La Biblia comenta que era un hombre justo, devoto, o sea que hacía lo correcto ante los ojos de Dios y aguardaba con esperanza la redención de Israel, la liberación, la salvación que vendría a través del Mesías prometido. Y además mencionaba que el Espíritu Santo estaba con él. Entonces ya por ahí vemos condiciones que nosotros también tenemos. El Espíritu Santo está en nosotros y dice que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo y vio a Jesús. Entonces vemos en Simeón esa necesidad. Experimentar a Jesús, conocerle y verle es lo más necesario en nuestra vida. Para morir tranquilos, y no solamente para morir tranquilos, sino para que tengamos vida eterna. Eso es lo que aquí podía ver. Simeón se ve que tiene una necesidad de ver la redención de Israel, ver un suceso que sería histórico, pero más allá hay una necesidad, hay algo más importante que lo que sería el suceso de una nación, y es que él como persona, como hombre devoto, justo y que buscaba a Dios, pudiera ver al Cristo, pudiera tener un encuentro personal con Jesús. Y aquí vemos esa necesidad que había en Simeón. Anhelaba ver esta salvación que vendría a través del Mesías. Y aquí ponía yo, al estar ante Jesús, este hombre simplemente no pudo quedarse callado. Y lo que hizo fue bendecir a Dios. Que decía, según tu palabra, Señor soberano, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Aquí la Biblia no menciona qué edad tenía Simeón. Pudiéramos decir que es un hombre mayor porque decía que después de esto él estaba listo para morir, porque así se le había dicho a través del Espíritu Santo que no moriría sin antes ver el Cristo. Pero de hecho no hay ninguna otra señal de que Simeón sea un hombre mayor, un hombre anciano. Entonces no sabemos qué edad
a ciencia cierta tenía Simeón, pero él sabía que lo más importante, y supo reconocer esto, era su necesidad de adorar, y de adorar a Cristo, de tener un encuentro personal con Jesús. Eso es lo más importante. Y de hecho, al cumplirse esa palabra que el Espíritu Santo le había dado, ya él dice: puedes despedir a tu siervo en paz. Ya mi propósito aquí de vida, sin importar la edad que haya tenido este hombre, adulto mayor, anciano de la tercera edad, no sabemos, pero él reconoció que después de haber tenido un encuentro con Jesús estaba listo para morir. Y con esto me gustaría que pasáramos al segundo caso de cómo adorar a Jesús, y se encuentra en este mismo pasaje. Si seguimos leyendo, después de lo que Simeón le dice a su madre y de lo que les profetiza, vemos a otra persona, a una mujer en este caso, que se llama Ana. Y veamos este segundo punto de cómo adorar a Jesús, que es: adorar es un propósito eterno. Y de hecho, estos dos puntos entre Simeón y Ana están muy interrelacionados. La necesidad de adorar, y ahora el segundo punto, que sería adorar, que es un propósito eterno, lo vamos a ver fuertemente aquí en Ana también. Dice el versículo 36: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, aquí sí nos da edad, o una edad aproximada. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Ok, pero este punto, ¿no?, del 38, dejémoslo hasta ahí. Llegó en ese momento Ana, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención. Entonces, Ana reconoció que adorar era un propósito eterno. ¿Por qué? Aquí yo ponía: si no adoramos aquí y ahora, no vamos a adorar allá arriba, en el cielo. Y es que, mis hermanos, si en la tierra no nos preocupamos por adorar a Dios, se supone, y la Biblia nos relata, que lo que vamos a hacer por la eternidad es adorarle, cantarle, servirle, obedecerle, hacer todo lo que implica adorar a Dios. Ahora, necesitamos aprender aquí en la tierra cómo adorar a Jesús, porque es una actividad que comenzamos a hacer hoy en día aquí en la tierra y que haremos luego de nuestra muerte terrenal por la eternidad. Entonces, aquí Ana nos muestra que ella ya reconocía su propósito eterno de adorar. El adorar, la adoración, no es simplemente algo reservado para los músicos, reservado para el pastor, para los misioneros, para los líderes, no. La adoración es algo, es un propósito eterno para todo cristiano. De hecho, la Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él. Y eso ya nos refleja un acto de adorar, de rendirle tributo a Dios. Y de esto se trata. Entonces veamos cómo es que ella adoraba a Dios. Dice aquí que nunca salía del templo, ¿verdad? Y pudiéramos decir, bueno, pero es que Ana era súper religiosa y no tenía más nada que hacer, era una mujer anciana. Pero no, aquí nos dice por qué ella no salía del templo. Y es que adoraba día y noche. Y esto era su vida. ¿Cómo adoraba ella? Con ayuno, con oración y también testificando a otras personas. Y esto deberían ser cosas que nosotros podemos tomar para el adorar. Muchas veces, como ya lo vengo mencionando, pudiéramos decir, bueno, es que yo adoro los domingos cuando canto. O pudiéramos decir, yo adoro cuando mandan el audio de las canciones por el grupo de la iglesia. O cuando escucho una canción de X grupo cristiano, en ese momento yo adoro. Mis hermanos, la adoración debe ser más que parte de nuestra vida, es nuestra vida entera. Nuestro estilo de vida debe ser adorar. ¿Y cómo lo hacía esta mujer? Pues de día y de noche
adoraba a Dios. ¿Cómo? Con ayuno, oración. Esto suena quizás un poco raro, ¿verdad? ¿Cómo adoramos a Dios con ayuno y oración? Pues mis hermanos, cuando nos damos cuenta que Cristo es lo mejor, no vamos a querer hacer otra cosa que adorarle, que buscarle, que someter nuestra carne a que sepa que Cristo es suficiente, que lo que necesitamos no es realmente más comida, gasolina, electricidad, muchas necesidades básicas que no digo que no sean básicas porque sí lo son y sí son muy necesarias, pero lo que en realidad nosotros necesitamos y anhelamos en nuestro ser, y más aún si el Espíritu Santo está en nosotros, es adorar, que todo lo que somos reconozca quién es Dios. Y eso lo podemos hacer más que con música, es ayunando y orando, pasando tiempo en intimidad con nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche, como lo hacía esta mujer. Pasemos aquí al siguiente punto, a la siguiente escena que nos muestra cómo adorar a Jesús. Hasta ahora tenemos necesidad de adorar, y adorar es un propósito eterno, algo que vemos en Simeón y Ana. Me gustaría ir a una siguiente escena donde vamos a ver dos aspectos más de cómo adorar a Jesús. Así que vayamos a Mateo 2, del 1 al 23, versículo 1 al 23. Yo voy a buscarlo por acá y se los voy a leer, así que usted también puede leerlo allí en su versión. Vamos a ver, a partir del versículo 1, que dice: visita de los sabios. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Igualmente aquí pudiéramos sacar muchas cosas, pero concentrémonos en cómo los sabios, que ya vemos que fueron varias personas, pero cómo ellos nos enseñan a adorar a Jesús. Y yo lo ponía aquí simplificado en enfoque y sacrificio. Fue lo que estos sabios tuvieron para ir y adorar a Jesús. Entonces, de hecho, ese enfoque y sacrificio ellos lo reflejan en ir. Necesitamos mantener la mirada en cada uno de los atributos del Dios que adoramos. Y como decía David, no daré nada al Señor que no me cueste. Esta es una frase que refleja este enfoque y sacrificio. Necesitamos mantener la mirada en ese Dios que vamos a adorar y que, como decía David, no vamos a dar nada a Dios que no nos cueste. Esto es algo que compacta muy bien esto de enfoque y sacrificio. Y lo primero que podemos ver, esto de enfoque y sacrificio en los sabios, es que ellos preguntaron. Ellos preguntaron dónde había nacido el que había de ser rey de los judíos. Entonces, realmente nosotros necesitamos buscar a Dios. Para adorarlo, necesitamos buscarle. Y muchas veces vamos a necesitar preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Dónde está el que ha sido rey de mi corazón? ¿Está en el trono donde debería estar de mi vida?
está al control de mi vida. Y mis hermanos, adorar a Dios no es algo que nos va a salir de la nada. Nosotros necesitamos preguntar, necesitamos buscarle, necesitamos ir a su presencia. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar la plenitud de adorarle si no vamos a su presencia. Oigan bien, no vamos a encontrar la plenitud de adorar a Dios, todo lo que experimentamos y toda esa plenitud que se halla al adorarle, si no vamos a su presencia. Y si no vamos a su presencia, por supuesto, no vamos a poder adorarle. ¿Qué implicó para estos sabios mantener su enfoque y sacrificio? Se los voy a describir aquí rápidamente. Dejaron su comodidad, o sea, dejaron Oriente y vinieron lejos a ir a adorar a Jesús. Turbaron a un rey y a toda una ciudad con él. Imagínense, se arriesgaron a llegar a este lugar. No sabemos, dicen que eran varios sabios, pero no dicen que eran 3. Fueron 3 regalos, pero eran más de 2 sabios y pudieron haber sido como 2, como una multitud. E imagínense, para llevar oro, incienso y mirra, que eran regalos realmente importantes, probablemente no hayan sido 2 personas nada más, sino una buena cantidad de personas que al llegar turbaron a un rey, turbaron a toda una ciudad con semejante, digamos, caravana o semejante grupo de personas que había llegado allí. Sin duda alguna, tuvieron ese riesgo y ese esfuerzo y ese sacrificio. Tuvieron que haber escuchado cuidadosamente. ¿Por qué? Porque sabían sobre la estrella que iba a indicar el nacimiento del rey de los judíos. Sabían el tiempo exacto que llevaba ya la estrella y que debía tener el niño. Y de hecho, ellos le hacen saber al rey Herodes el tiempo exacto. Sabían de las profecías y sabían de varias cosas que los llevaron hasta este lugar. Entonces ellos debieron haber escuchado cuidadosamente en Oriente, en Babilonia o alrededor de lo que era Persia también, donde estuvo Daniel del Antiguo Testamento, que también fue un prominente en el reino del rey Nabucodonosor y que pudo haber dejado mucho conocimiento, muchas profecías acerca del Mesías. Y que vemos que todavía hasta esta época en Jesús habían repercusiones, porque vinieron estos sabios o estos magos del Oriente a traerle adoración y a traerle regalos a Jesús. Entonces tuvieron que haber escuchado cuidadosamente. Por otro lado, siguieron su camino. Y aquí vemos parte de que estaban enfocados. Siguieron su camino, ellos iban a adorar, se les presentó el rey, les preguntó un montón de cosas, como con pretensiones de querer adorar también a Jesús. Y muchas veces nosotros vamos a tener que mantener nuestro enfoque, incluso cuando hay personas a nuestro alrededor aparentemente emocionadas por adorar a Jesús. Nosotros necesitamos mantener nuestro enfoque de dar nuestra adoración a Jesús. Luego, incluso ellos, advertidos por sueños, se van y no pasan por donde Herodes a decirle nada del niño. Entonces también ahí vemos reflejado que ellos estaban enfocados en que iban a ir a adorar al niño. Ellos no iban a congeniar con algún otro rey o con alguna otra persona importante. No querían congraciarse con nadie. Ellos iban con un propósito firme de adorar a Jesús. Entonces ahí estaba su enfoque. Y parte también de su sacrificio fue preparar todo lo que ellos tuvieron que haber preparado, que me imagino no era poco, porque ya nada más emprender un viaje desde donde venían era bastante, y traer estos regalos era bastante. Y entonces ellos prepararon todo para darle lo mejor y digno a Jesús. Entonces esto es lo que implicó para ellos. No creo que para nosotros implique menos, mis hermanos. Adorar a Jesús requiere enfoque y sacrificio. Y vamos al último punto, que también lo vamos a ver en este mismo pasaje, solo que más abajo. Quedamos en el versículo 13. Y la última persona de la que vamos a aprender cómo adorar a Jesús va a ser de José. Quizás usted no se lo imagina, pero de José vamos a aprender cómo adorar a Jesús también. Y leamos desde el versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta: lo llamarán Nazareno. Entonces, tomando este último personaje, nos va a enseñar dos cosas que van de la mano súper importantes de cómo adorar a Dios. Y es obedecer y confiar. Dos cosas que van totalmente de la mano. Porque José escuchó al principio a Dios. Escuchó que le dijo: levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Él reconoció, por supuesto, que esta voz venía de parte de Dios, que este sueño venía de parte de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Cómo fue su obediencia? Pronta, inmediata, completa, precisa y según lo que Dios le había dicho. José, Dios le dice esto y todavía era de noche cuando José de una vez tomó a su muchacho, tomó a su mujer y se fue a Egipto. Él no estuvo preguntando: ¿será que sí? ¿Será que fue que me cayó la pizza mal? O la comida de aquel momento. Él no estuvo preguntándose nada, sino que de una vez escuchó, reconoció y ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció a Dios. Y esta es una manera... Esto, mejor dicho, es un aspecto que debe ir obligatoriamente en nuestra adoración a Dios, en nuestra verdadera adoración a Dios. Y yo ponía aquí: Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero Dios también es sabio. Y Él le ha placido hacernos parte de su plan. Y en medio de los que le adoran, obedeciéndole, Él está cumpliendo su palabra. En medio de los que sí están obedeciéndole y le están adorando de esta manera, Él está cumpliendo su palabra. Mis hermanos, Dios es sabiduría, es la sabiduría en sí. Y Él es todopoderoso y soberano y pudiera hacer que todas las personas le conocieran y llevar a cabo su plan con todo su poder. Pero en su sabiduría le ha placido hacernos parte de su plan. Por eso nos pide que le obedezcamos. Y como pudiéramos ver, miren, desde que José empieza, toma al niño, se levanta, lo lleva a Egipto y dice: para que se cumpla lo que dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Luego va, se queda en Egipto, escucha al Señor de nuevo y viene, se regresa. Luego el Señor le dice que se vaya a Nazaret. Pero mientras cada momento, y luego también cuando Herodes manda matar a todos estos niños menores de 2 años, también se cumplen profecías, incluso con las cosas malas. Pero en medio de las personas que están obedeciendo a Dios y adorándolo con su obediencia, Él está cumpliendo su palabra, mis hermanos. ¡Qué increíble! Y lo más asombroso es que la mayoría o muchas personas hoy en día no estamos, y me incluyo, porque yo creo que muchas veces no obedecemos a Dios cuando Él nos dice algo. Pero cuando obedecemos a Dios y a través y en medio de los que están obedeciendo a Dios hoy en día, incluso en medio de la pandemia, Dios está llevando a cabo su palabra. Incluso cuando el mundo está en una crisis, en medio de los que Dios o los que están obedeciendo a Dios, Él está cumpliendo su palabra, mis hermanos. Y eso lo vemos aquí en José. Mientras Él está obedeciendo, inmediatamente, completamente, Dios va cumpliendo profecías que ya estaban escritas, porque a Él le plació también utilizar a José como parte de su plan. Y así José también nos muestra no solo su obediencia, sino también la confianza que tenía en Dios. Vemos que él sabía
por supuesto, que el padre era el verdadero padre de Jesús y que él sabía que era mejor para este niño que lo que José pudiera haber inventado o pudiera haber intentado resolver como hombre. Que quizás nos suena un poco más evidente que el padre sabía lo que era mejor para este niño, pero no solamente lo que era mejor para este niño, sino para José, para su esposa y para el niño y para lo que iba a ser este niño que era, por supuesto, nuestro Salvador. Mis hermanos, hoy en día nosotros debemos reconocer como José que todo lo que tenemos no es nuestro y debemos actuar como actuó José con Jesús, como reconociendo que todo lo que tenemos es de Dios. Obviamente, José sabía que este niño no era suyo y que debía cumplir con la responsabilidad de criarlo. Pero nosotros también tenemos en nuestra responsabilidad nuestra vida, principalmente, nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor y todo lo que poseemos. Nada es nuestro. Así como José reconocía que de ninguna manera Jesús era su hijo, nosotros debemos reconocer que de ninguna manera todo lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos viene de Dios y es de Dios. Por eso debemos actuar en obediencia y con confianza de lo que Dios nos pide hacer con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que la familia que tenemos. Lo que Él nos pida va a ser mejor que lo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. Y debemos adorar a Dios con obediencia y con confianza de lo que Él tiene para nosotros. Es mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos resolver por nuestra propia cuenta. Aún cuando la crisis, cuando las dificultades, cuando se trata de irte de Belén a Egipto porque van a matar a Jesús, José obedeció y confió en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Aún en medio de las dificultades, obedecer y confiar en Dios. Y quiero recapitular rápidamente con ustedes estos 4 puntos de obediencia, de obediencia y de adoración a Jesús que nos han enseñado Simeón. El primero es necesidad de adorar, que lo vemos en Simeón. Está también adorar es un propósito eterno, nos lo muestra Ana. De los sabios podemos aprender que para adorar a Dios debemos tener un enfoque y debemos hacer un sacrificio. Y por último, de José aprendemos que necesitamos obedecer y necesitamos confiar en Dios. Así que les invito, mis hermanos, les invito, iglesia, a que puedan adorar a Jesús con música, pero mucho más que música, con sus vidas. ¿Cómo? Reconociendo su necesidad. Es la mayor necesidad que tenemos, reconociendo que el propósito eterno de aquí hasta la eternidad futura es adorar a Dios, enfocándonos en Él, sacrificándonos, así como hacía Ana, con ayuno, con oración, buscándole, y por último, obedeciendo lo que Él nos diga y confiando en su palabra. Mis hermanos, les amo muchísimo, espero verles pronto en persona y que Dios me les bendiga.